estimados estudiantes. Mi nombre es Yosela Valdés, ingeniero de sistemas, y soy su facilitadora dentro de lo que es el curso de base de datos 2. La continuación al curso que ya iniciamos de base de datos 1, donde se tocan los aspectos inherentes a lo que es la conceptualización de base de datos. En base de datos 2 nos corresponde abordar lo relacionado a lo que es la administración de la base de datos, a lo que son los sistemas de gestión de bases de datos, en este caso manejo de bases de datos distribuidas, la exploración del lenguaje SQL, que es el lenguaje de consultas estándar como manejador de bases de datos, y luego una exploración de lo que es el software libre y lo que llamamos en este caso la base de datos web. Todo ello enfocado en todo este proceso de digitalización y que con todo lo que es el manejo y el recurso de la Internet, vamos viendo cómo cada uno de estos elementos que estamos gestionando los encontramos cada vez más dentro de lo que es la nube. Como elementos de administración de base de datos, ¿verdad? Decimos que esto es un conjunto de actividades que permiten mantener la continuidad o disponibilidad en el servicio de la base de datos. Hay que asegurar su integridad y favorecer el óptimo performance de este motor de búsqueda. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando nosotros pudimos desarrollar lo que es la actividad de base de datos 1, vimos que una base de datos es un conjunto de datos relacionados que están debidamente organizados, que responden a un objetivo y que cada uno de esos datos están distribuidos en lo que llamamos tablas o entidades que tienen unos atributos que cuando llevamos a lo que es la parte ya de diagramación son unas filas que se corresponden con un tipo de dato que está asociado al dato que almacenan internamente y que deben responder cuando ellos se pueden relacionar a la generación de información. Dentro de este esquema, de este proceso de administración de base de datos, la integridad va asociada a que cada uno de esos datos o esos registros que se van incorporando dentro de la base de datos cumplan con los parámetros que están destinados para ello. Por ejemplo, si yo tengo un campo que está asociado a un elemento de lugar de nacimiento, eh, el que este campo no se me convierta en un campo vacío, un campo que sea tipo basura, significa que yo estoy cuestionando y que estoy cuidando lo que es la integridad de los datos. Entonces, esto se logra con ciertos tipos de restricciones a la hora de poder manejar dentro de la base de datos cuáles son los parámetros que pueden ser recibidos dentro de esa inserción y de alguna manera también con los elementos y restricciones que se aplican dentro de lo que son el desarrollo y la programación de la aplicación que va a interactuar con esta base de datos. Entonces, dentro de este esquema, la administración de base de datos está muy asociada a lo que es la gestión, al día a día, a la incorporación de datos, al poder manejar cada una de estas herramientas que vamos a tener dentro a nuestra disposición para poder cumplir con esta labor. Y dentro de ese esquema surge lo que es el administrador de base de datos como, digamos, el protagonista de todo este proceso de administración. ¿Por qué? Porque este administrador de base de datos debe poder manejar toda la información necesaria para evitar que ocurran fallas de integridad y de consistencia a nivel de los datos. Entonces, ¿en qué estamos hablando? En que debe existir una correcta definición de la información, de lo que va a contener la base de datos, poder manejar asesorías con los que son los analistas y programadores, poder diseñar estas estructuras de almacenamiento y las formas de cómo acceder a ello. Vamos a establecer las claves primarias, si vamos a manejar una clave secundaria, cuáles son los tipos de datos que vamos a permitir y cuál es la información que vamos a registrar de manera efectiva en cada uno de estos datos. Recordando aquí que dentro de este esquema lo que es la base de datos, ¿verdad? Siempre va a estar asociada a lo que es una organización o un negocio porque debe dar respuesta a cada uno de estos elementos que estamos gestionando. Entonces, cada aplicación que se desarrolla para algún tipo de organización, empresa o un requerimiento, digamos, individual y particular, tiene un objetivo.
y tiene un propósito. Entonces, derivados de eso vienen lo que son los requerimientos del cliente que deben ser satisfechos en la medida en que se gestionan los datos que estén estructurados. Y en función de eso es que se procura todo lo que es el diseño eh, de lo que es esta base de datos. Si hablamos aquí dentro de cada uno de los elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas que se ven afectadas o que tienen que ser trabajadas y en las que tenemos que pensar cuando hablamos de base de datos, ¿verdad? Debemos mencionar lo que es el hardware, lo que es el software, los datos como tal, los usuarios y las aplicaciones. Entonces, ¿esto por qué? Bueno, en dónde vamos a estar instalados, si tenemos servidores compartidos, si tenemos servidores individuales. Cuando hablamos de balanceadores de cargas para verificar todo lo que es el registro de acceso y el compartir todo lo que es el peso de la administración, ¿no? Los discos con los cuales nosotros tenemos información y tenemos disponibles para el registro de la información, cuáles son las memorias con las que estamos trabajando, porque esto nos va a permitir validar el tipo de información que podemos registrar nosotros, digamos, arriba, antes de poder bajarla para hacer el proceso de registro, cómo va a ser nuestra conectividad, dónde estamos instalados. Somos una red local, somos una red amplia, estamos abiertos a lo que es el proceso del Internet, vivimos en un equipo físico o vivimos en la nube. Dentro de ese esquema también tenemos que verificar a nivel de software con qué sistema operativo estamos trabajando. Estamos hablando de Windows, estamos hablando de Linux, qué versión tenemos, cómo es el tema de los idiomas, la configuración. A nivel de datos importa incluso mucho cuando estamos configurando las fechas, si estamos hablando de que están en inglés, que están en español, cómo se hace esa correlación de qué es lo que se va almacenando cada una de estas partes. Entonces, luego de eso, entonces tenemos que ver todo lo que son los datos, ¿no? Bueno, cuáles son los datos que nosotros tenemos en la organización, qué es lo que nosotros queremos almacenar, ¿no? Cómo nosotros vamos a hacer para poder ayudar que con ese modelado de base de datos nosotros vamos a mejorar los tiempos de respuesta y en la disposición de la información para poder tenerle, digamos, suministro de información de calidad para la persona que está haciendo el requerimiento. Digamos en este caso que sería nuestro cliente. A nivel de usuarios, debemos saber quiénes van a ser los usuarios que van a tener acceso, cuáles son los tipos, cuáles son los niveles, qué accesos van a poder ellos tener. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a explorar todo lo que son los controles para el ingreso, para el registro de datos, para lo que son las políticas de seguridad estructuradas dentro de cada uno de estos elementos y saber quiénes son los usuarios que van a necesitar capacitación en cada una de las áreas en las cuales los van a requerir. Y para finalizar, dentro de cada uno de estos elementos que tenemos que tener conciencia y que tenemos que verificar cómo los vamos a aplicar, están lo que son las aplicaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una base de datos, ¿sí? De un conjunto, de unas estructuras que se desarrollan para almacenar datos que luego vamos a transformar en información, ese proceso de extraer estos datos, de poder establecer las consultas necesarias, ¿sí? El manejo interactivo y el manejo de todas estas relaciones que pueden ocurrir, lo llevan las aplicaciones para poder darle como, digamos, la cara al usuario final de qué es lo que nosotros estamos presentando. Entonces, dentro de este esquema, volvemos pues al concepto de lo que es el manejador de base de datos, ¿no? Como un concepto de forma de cómo nosotros debemos administrar dentro de cada uno de este propósito. Y la importancia que tiene acá lo que es el administrador de base de datos por su posible función de interacción, las labores que puede ejecutar a nivel de respaldo, de recuperación, de administración de usuarios, a nivel de autenticación, para poder dar acceso y gestionar a cada uno de los elementos que conforman nuestra base de datos. Aquí vemos lo que son las expresiones de los que son los nombres de usuarios y grupos, el, el crear usuarios, eliminar usuarios, asignarles privilegios, todo ello de suma importancia para el manejo de lo que es la base de datos en general.
Como segundo aspecto a tratar dentro de esta parte de base de datos 2 y de lo que son los módulos que estamos tratando, hablamos de lo que son los gestores de base de datos. ¿Cuáles son los gestores y cuáles son los más usados? Entonces, al final, un gestor de base de datos básicamente es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Es como digamos que es un puente de comunicación entre un elemento, que es lo que es la base de datos, y los otros elementos que van a obtener la información. Esto nos va a permitir por lo menos definir los datos con distintos niveles de abstracción para poder hacer el desarrollo de cada una de las consultas, de las vistas y del establecimiento de las relaciones. Entonces, en este caso, los gestores de base de datos también permiten administrar todo lo que es el acceso a la base de datos para que puedan manejar todo este proceso de ser interfaz. Digamos que es como una puerta que puede abrirse o cerrarse o dar acceso a distintas áreas dependiendo de cada uno de los niveles que tengamos de los usuarios. Entonces, acá vemos como algunas de sus funciones, lo que es el permitir que los usuarios puedan almacenar información, puedan modificar datos, puedan acceder. Debe poder conocerse quién de estas personas puede tener la autorización, sea para agregar, para modificar o para acceder. Y dentro de este proceso, manejar lo que es la cobertura de todo lo que es el registro de los datos, la veracidad de los datos, la consistencia de los datos y el manejo de lo que es la integridad de los datos. Algunos de los ejemplos que se manejan de todo lo que son sistemas de gestión de base de datos, el Oracle, el DB2, el Postgre, el MySQL, el SQL Server. Dentro de esta estructura, digamos que tenemos arquitecturas propietarias, ¿verdad? Que manejan su sistema y su manejar de base de datos, como en este caso lo que es Oracle. Postgre es un elemento que también se maneja como tipo de software libre. El SQL Server, que es la versión que viene, digamos, del SQL propio, y luego lo que es el MySQL, que es nuestra versión de lo que es el SQL, pero para cuando tenemos base de datos colocadas en la nube. Entonces, dentro de lo que un sistema de gestión de base de datos debe permitir o qué es lo que debemos poder hacer con él, debemos poder definir cuál es la base de datos, debemos poderla construir. Construir es indicar, en este caso, poder crear cada una de las entidades transformadas en tablas, donde le vamos a señalar cada uno de los atributos, que son cada una de las filas identificadoras dentro de estas tablas, e indicar cuáles son las propiedades de cada uno de estos atributos que vienen a ser dentro de las tablas lo que son los tipos de datos, ¿no? Para poder manejar toda esta relación, definir quiénes son los campos clave, poder identificarlos e señalar dentro de ellos quién es digamos, el jefe de cada una de las entidades que va a poder establecer una relación con otra entidad. Entonces, a medida de lo que se gestiona, pues el gestor de base de datos permite el manejo un poco más abstracto de la información para que el usuario pueda tener acceso a ella sin tener que manejar físicamente algunos detalles, digamos, técnicos, ¿no? Dentro de ese esquema también va a permitir lo que es la independencia de los datos, porque va a permitir que uno pueda modificar datos sin tener que modificar, en este caso, lo que son las aplicaciones. Cuando hablamos de redundancia mínima a nivel de base de datos, lo que se ubica es que no se quiera generar información repetida o redundante, ¿no? Entonces, dentro de este esquema, debemos entender que cuando en sus inicios teníamos procesos de creación de base de datos, la poca capacidad de almacenamiento y lo que era el procesamiento de cada uno de estos registros nos llevaba siempre a ir manejando lo que era el proceso de una redundancia nula. Y este procedimiento se evidenciaba cuando se estaban haciendo las transformaciones desde la primera forma normal hasta una tercera forma normal, que incluso pudimos llegar a una cuarta forma normal para poder evitar que hubiese una duplicidad de datos y disminuir de esa manera la cantidad de espacio de almacenamiento que se pudiera utilizar cuando estábamos haciendo estos registros. Esto, digamos que en la actualidad, no representa un peso tan alto, puesto que con la misma evolución de todo lo que es la creación y la ampliación a nivel de hardware,
se ha logrado lo que es el incrementar la forma y la capacidad de procesamiento como la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, a nivel de datos y de registro de datos, sí debemos nosotros estar al pendiente de no manejar información que pueda estar duplicada y que en el peor de los casos pueda estar en alguno de esos sitios donde esté duplicada sin acceso de modificación y que en algún momento pueda manejar una inconsistencia a nivel de los datos. Y de esta forma también manejar lo que es el proceso de la seguridad y poder manejar todo lo que es el respaldo y la recuperación. Entonces es muy importante dentro de todo este proceso de la gestión de base de datos tener los elementos de cómo respaldar los datos que hemos almacenado en un espacio de tiempo determinado y en función de eso recuperarlos en un momento en que sea necesario. Hay bases de datos, digamos que son transaccionales, que se mantienen en constante crecimiento de información y el flujo de datos nunca para, ¿no? Sin embargo, siempre tiene que haber unos puntos donde nosotros podamos tener un respaldo a un momento determinado para que a la hora de algún tipo de problema, sea lógico, sea físico, sea de acceso, o que pueda implicar incluso la corrupción de datos, podamos buscar lo que es la forma de recuperarla para poder tener acceso a ella. Dentro de este esquema de lo que son los manejadores de base de datos, hay distintas clasificaciones, ¿no? Hay una clasificación que está basada en cómo son sus modelos de datos. Si el modelo de datos es jerárquico, ¿no? Donde se habla de un esquema de árbol, donde se representan todo lo que son las tablas y cada registro por atributo relacionado con cada una de lo que es la correspondencia que va a tener con cada otra entidad. En red, cuando se habla de una estructura de relaciones complejas, relacional que se maneja en datos de filas, multidimensional, que, bueno, que son aspectos de hoja de cálculo, donde los datos se van a almacenar y entonces hay que hacer una concurrencia para poder buscar todo lo que es la información. Y cuando hablamos de objetos, bueno, que incluso este modelo de datos va orientado a esa nueva forma de programación que surgió posterior a lo que era el esquema relacional y el, digamos, el esquema unidireccional para poder trabajar los elementos como objetos. También nosotros podemos clasificar esto como por la cantidad de usuarios, ¿no? Si debemos decir que vamos a trabajar con un solo usuario a la vez o para que admita varios usuarios. Y dentro de este esquema también lo que es el procesamiento de los datos, si tenemos datos centralizados o tenemos datos distribuidos, ¿no? Entonces, aquí en este caso, bueno, datos en el primero, pues que hablamos de centralizado, se almacenan y operan desde un único lugar y luego todo se refleja en una única plataforma. Y si no, podemos hablar de unos datos distribuidos donde vamos a tener acceso para todo lo que son la gestión de datos desde distintos puntos. El gestor de base de datos, que tiene que contribuir a la creación de las bases de datos, tiene que determinar las estructuras de almacenamiento, tiene que ayudar a todo lo que es la parte del diseño, dar sus ideas en función de cómo es el requerimiento, ¿no? De manejo de la información. Piense que cuando hablamos aquí de las opciones, ¿no? Que tenemos de manejadores de base de datos, resalta acá el MySQL, señala que está escrito en 6C+, y dentro de este esquema, digamos que es abierto, ¿no? El Microsoft SQL, que también es un esquema que más o menos es abierto, también soporta lo que es la parte de las transacciones, y de alguna manera es uno de los elementos que podemos nosotros interactuar y que tiene la capacidad o la facilidad de poder ser administrado cuando trabajamos en aplicaciones en la web, con todo lo que es el exportar estos datos. Entonces, en este caso, bueno, los gestores de base de datos son muy importantes, representan un avance, una forma de organización, de control y de registro de lo que son las bases de datos para cualquier organización. Dentro de nuestro curso y dentro de lo que gestionemos nosotros en lo sucesivo para efectos
cualquier tipo de indicación o relación de aplicación que vayamos a hacer, vamos a manejarnos con todo lo que sería un sistema de gestión de atención al cliente. Entonces podemos ir pensando dentro de este esquema porque nuestra tercera actividad, que está asociada a lo que es una actividad práctica informada, va orientado a poder manejar el SQL y dentro de él crear unas tablas y unas estructuras para poder establecer las relaciones y el manejo de la información que tenemos en ello. Entonces, es importante pensarlo acá, como dentro de esta aplicación vamos a gestionar un control o unos elementos de datos, definir unas entidades, proporcionarle unos atributos a los efectos de poder establecer una aplicación que se denomine gestión de atención al cliente. Desde acá les deseo muchos éxitos en toda la actividad que vamos desarrollando, esperando que en todo este tiempo que vayamos desarrollando las actividades puedan tener alguna información y si tienen alguna duda, por favor me contactan vía plataforma, para lo cual en este caso me llegará la información automáticamente.